Muchísimas gracias. La verdad es que esto nos permite, digamos que humanizar el trayecto de un pelotero de grandes ligas o de un pelotero que consigue una firma. Aunque como dice Marcos, si tendremos la oportunidad de volver con él otra vez, no es tan glamoroso en las menores como se ve en las mayores, no es tan glamoroso. Andy, buenas tardes, bienvenido. Tu micrófono está cerrado. Hello. Andy. Está cerrado tu micrófono, Andy. Todavía está cerrado tu micrófono. Tienes que darle al microfonito que está en la parte de abajo. Ya, sí, okay, sí, ya. Ahora sí. Ok. Digo que gracias por invitarme a tu programa. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti por aceptar la invitación. Yo recuerdo, y esto lo he dicho muchísimas veces, lo que planteaba Marcos Díaz, de lo que él hacía cuando el cuerpo decía no más. No más. Él encendía la mente. Hoy en día se hace visible la presencia, el trabajo, el valor y la importancia de un profesional de la salud mental en los equipos deportivos, particularmente en el mundo del béisbol. Yo preguntaba, y esta respuesta me la puedes dar tú, Andy, estos muchachos pasan de una vida que era la de la casita, el papá, la mamá, el estar metido debajo del ala, al desarraigo total, completo y absoluto cuando entran a las academias. Entonces, esto es otro mundo donde yo puedo verme, aunque esté entre iguales, yo me puedo ver apabullado. Mientras más lejos yo estoy de la capital, más ventaja pueden tener los otros sobre mí. Entonces, ¿cómo se trabaja la parte emocional de uno de estos prospectos? Bueno, de nuevo, gracias por invitarme. Te comento que en la experiencia que he tenido trabajando en esta área, existen dos palabras que son, yo entiendo que materia prima para el desarrollo de cualquier atleta de alto rendimiento. Son específicamente en el béisbol, es el ajuste y la adaptación. La capacidad de poder ajustarse y la capacidad de poder adaptarse. Uno de los hándicaps que tenemos nosotros, sobre todo los latinos, además de la dificultad que implica la práctica de esta disciplina deportiva, que a mi entender es posiblemente el deporte más complejo que exista, porque va a ir incluso a cuestionar el desempeño de las leyes físicas. ¿A qué me estoy refiriendo? Un cuerpo, y esta es la diferencia entre un atleta de alto rendimiento y una persona que haría, digamos, deporte por hobby, ¿verdad? Es que el cuerpo humano no está hecho para tener ese desempeño, ni mental ni físico. Ese cuerpo tiene que adecuarse para llegar ahí. Entonces, un atleta de alto rendimiento es una persona que va a entrenar todos los días, que va a hacer un ejercicio todos los días, que tiene que adecuarse todos los días para obtener logros de alta competición. Y como sabrás, en un mundo entonces donde todo el mundo está compitiendo por lo mismo, se hace mucho más difícil. ¿Qué es lo que se va a poner de manifiesto allí? La capacidad que tenga el individuo de poder planificar, de poder visualizarse, sobreponerse, qué tipo de motivación maneja, cuáles son sus metas, cómo las planifica. De hecho, te puedo decir que gran parte de los atletas que en el caso del béisbol no llegan a una posibilidad, pese a que tengan talento, se debe en gran medida porque no pueden hacer esa capacidad de ajustarse ni de adaptarse debido a los hándicaps que tenemos. Por ejemplo, mucha gente no sabe lo fundamental que implica el sistema educativo de un individuo para poder entender y hacer los trámites cognitivos que se requieren para tú, en medio de la competencia, poder mantenerte a flote. Recuérdate, por ejemplo, si tú le preguntas a un atleta qué es lo más importante, te dirá que es ganar. Es cierto, pero cuando ganar es obligatorio, se convierte entonces en una presión, y que el individuo no tenga la capacidad de manejar esos esquemas y sobre todo estar pendiente de la productividad, de lo que implican los resultados. Si tú no estás con un mindset adecuado, entonces eso puede ir en repercusión. Y vemos individuos que podrían firmar, no llegan, otros llegan y se mantienen muy poquito tiempo, porque en verdad la disciplina es altamente demandante. Altamente. Incluso
Es importante, porque es importante que se establezca algo que creo que hablaba en principio el joven que nos acompaña, y es que cuando tú colocas un muchacho de esto, Marcos, en una academia, sin darte cuenta, pese a que sea su sueño, tú estás alterando el rumbo de un ciclo evolutivo normativo. Claro. Porque ese muchacho no está llamado a estar haciendo esas cosas en ese momento. Está llamado a estar haciendo cosas como conocer amigos, hablar por teléfono, ir a la escuela, pelearse en casa, tener dificultades propias de su mundo. Pero cuando tú lo colocas en responsabilidades de que tiene que estar uniformado, disciplinado, comer a una hora, estar haciendo un early work temprano, irte de nuevo entonces al gimnasio, regresar a clases de inglés, estar aislado, concentrado, sin contacto con el mundo exterior, tú tienes que saber que además esas hormonas van a entrar en funcionamiento y de ahí todas las cosas que pueden pasar. Si el muchacho no tiene una buena base, como es el caso de Marcos, que ese muchacho no tiene una capacidad de poder resetearse, de poder hacer esa reconstrucción de ese mindset que le permita hacer ajustes y adaptación, va a ser muy difícil poder llegar. De hecho, finalizo diciéndote en esta parte que la gran mayoría de atletas que no llega, a pesar de tener las condiciones, no llega porque no tienen un repertorio mental adecuado, en donde la educación, el sistema de familia, de creencias, porque no es solamente el béisbol se ha convertido en una de las vías alternativas para que estos muchachos de escasos recursos logren su sueño, sobrepasando esa franja de pobreza y de desigualdad, de manera que cuando un joven se lesiona, no es solo su lesión, es el sueño de toda su familia, las aspiraciones. Claro. Incluso te puedo decir, gran parte de ellos solo se prepara para firmar. Muchos no están preparados para hacer el tránsito de la liga menor, donde, como decía Anaima, tienen que aprender a cocinar en los hoteles. O sea, yo he visto muchachos cocinando en una bañera porque es imposible, por ejemplo, en una ciudad como Greenville, conseguir una comida dominicana, por ponerte un ejemplo, y tienen que hacerlo, no tienen contacto con su familia. Ahí viene el tema, por ejemplo, de la soledad de la casa, distanciarse de la casa, el homesickness, que no logran superar. O sea, es una adaptación constante y permanente. Y si a eso le agrega la competencia, el que no tiene esas dos cualidades no puede necesariamente llegar. Entonces, nuestro trabajo consiste en ayudar al individuo a estar en ese desempeño constante para lograr como un peak performance, que es como el punto más álgido de la competencia, y mantenerse allí. O sea, no es sencillo. Por eso el que llega a Grandes Ligas y se mantiene son individuos con un talento extraordinario. Ok, son seres excepcionales. Héctor, Anaima, ¿quiénes firman? Desde luego. ¿Quiénes firman? ¿Cómo es la repartición? ¿Qué les toca a ellos? Ok, dependiendo de cada acuerdo que tengan los padres, que originalmente, bueno, no originalmente, quienes son los encargados de el bienestar de un hijo desde que nace hasta que se hace mayor de edad, tenemos, yo puedo decir, he tenido, la mayoría de los padres son unos padres muy responsables, pero existen muchos papás irresponsables que cargan todo el asunto económico en su hijo y empeñan el bienestar y el futuro de su hijo, que no han tenido como Marcos la posibilidad de que en su bono de firma tener una beca. Por ende, ese dinero le tiene que durar 7 años si es que no puede llegar a poder tener, a cumplir su sueño de Grandes Ligas. ¿Qué sucede? El pelotero cobra el porcentaje que su familia no ha comprometido. Tú tienes un entrenador, tú tienes una academia como Héctor que te cría prácticamente, te termina de criar prácticamente a tu hijo en base a educación, a comida, a ropa, a suplemento, a viajes, porque los muchachos, el negocio hoy en día está tan transformado, en eso tomamos parte nosotros como la Dominican Prospect League, está tan transformado que los muchachos vienen a Estados Unidos por primera vez sin nunca haber salido de un campo, los subimos en un avión y vienen a Estados Unidos. Todos creen que vinieron a Nueva York, así dicen ellos, y estamos en Chicago. Pero, ¿qué sucede? Todo eso se paga. Tú tienes que pagar todo. En cuanto ahí entra el compromiso que el papá hace para que se forme a su hijo como un atleta de alto rendimiento. Porque en la vida entendemos
todo tiene un costo. Entonces, hay muchas personas que dicen que le quitan su dinero, que esto. No, tú estás formando un atleta y por ende los papás están comprometiendo un dinero que supuestamente se va a recibir en el futuro, porque es hoy tú te llevas a un muchacho a tu casa desde los 11, 12 años, vamos a poner, con un sueño que va a ser supuestamente a los 16, y si no se cumple, y si ese término económico no llega al punto de su fin y no hay dinero, entonces, ¿dónde está tu inversión? Se hace una inversión para sacar el dinero un poco más para atrás. Ok. Eso es un punto sumamente importante, porque hablamos incluso de papás que están ausentes y cuando se enteraron de que este muchachito lo firmaron, los papás aparecen a reclamar. Ay, eso me pasa a mí todos los años, y yo cojo una cuerda cuando yo le veo esa carita tan limpia, así que vienen a reclamar dinero de un hijo que no formaste como individuo, como ser tú sabes, de la sociedad, pero tú vienes a reclamar un dinero que en realidad no tiene nada que ver, tú sabes, con lo que tú formaste. Tú no fuiste parte de la vida de tu hijo, de ninguna manera, solo fuiste un donante ahí y ya se terminó. De esperma. Tú no te preocupaste cuando tu hijo se enfermó, no estuviste cuando tu hijo como atleta falló y necesitaba que alguien lo apoyara, como la mayoría de los padres están ahí para apoyar a sus hijos, pero tú vienes porque hay un beneficio económico, pero en la vida hay personas buenas como personas malas. Héctor está por ahí. No está ahí. Estoy aquí. Ok, Héctor, ¿cuánto es la inversión en uno de estos muchachos? ¿Es la inversión la misma para todos los casos o hay un caso en el que se invierte más o se invierte menos? No. Depende del atleta, El atleta que tú le ves mayor potencial, se le invierte mejor, se le invierte más. ¿Qué determina ese mayor potencial? Trabajo, preparación psicológica con psicólogo deportivo. O sea, tú te enfocas con el... Pero eso no ni queda en la academia. Las mismas organizaciones profesionales también. O sea, la prioridad es el talento. El talento que sobresale a sí mismo va a recibir mayor atención. Voy a un tema muy común. ¿Y la comida? Estos muchachos comen como es. Ay, terrible. Y comen. Mira la cara de Marco. Marco oyó comida y volteó la cara. Bueno, en la liga menores comen malísimo, pero yo hablando como estaba Héctor hablando en cuando van creciendo, comen, que eso es una cosa terrible, pero en la liga menores pasan tanto trabajo. Marco te puede decir hambre, teniendo dinero en el bolsillo. ¿Cuál es la situación con la comida, Marcos? Bueno, la situación con la comida es que como no todos los muchachos saben inglés o se saben expresar de la manera correcta, ellos se les hace más fácil ir a un Burger King o ir a un McDonald's y decir, I want number one. Ok, ya. Y ya. ¿Cómo? ¿Entiendes? Entonces... ¿Cómo fue el combo number one? El combo número uno, exacto. Te pasan meses en eso pidiendo el uno. El combo number one. El combo number one, exactamente. Entonces se le hace más fácil y sentarse en un Fridays o hasta un Chipotle o a otro lugar más fácil y que tengan un alimento mejor para comer. Okay. Entonces, también en los viajes. En esos viajes de 10 horas, 9 horas, 7 horas, no siempre te toca un manager que dice que vamos separadas. A veces los managers no les gustan las separadas, ellos quieren llegar directo a su hotel. Entonces, cuando llegamos al hotel, estamos en un pueblo que nadie conoce, nadie sabe dónde queda nada, y no toditos saben, un ejemplo, coger el Maps en Google y buscar qué le queda cerca. O tienen un teléfono tan inteligente para poder hacer eso, porque tú sabes que esos muchachos que salen de campo aquí, de campo donde no hay tanta tecnología.
Entonces es bien difícil, los recursos son muy difíciles. Entonces, aunque ellos tengan un iPhone, pero ellos no saben qué tanto potencial tiene su iPhone porque ellos no conocen. Claro. Entonces, no todos tienen ese privilegio. Y la comida del Play no les dan en el juego, Marco. La comida del Play, lo que pasa es lo siguiente. Que no tiene sazón de la doña de al lado de tu casa, mi amor. Venga. Exactamente, la comida del Play lo que pasa es lo siguiente. Que cuando tú llegas al Play, ellos te consiguen el Play, tú reportas el Play ya para el juego, tú te reportas, no sé, 4 horas antes del juego. Cuando tú llegas al Play, lo que hay es como fruta, pan y queso, jamón, galletica de maíz. El dominicano no entiende de eso. El dominicano es mangú. ¿Dónde está mi mangú, salami, yuca? Exactamente. Existe, si me permite, un elemento importante. La cultura se encuentra asociada a un rasgo cultural, la comida como tal, se encuentra asociada a un rasgo cultural importante. Cuando un muchacho firma, y te pongo el ejemplo en las academias aquí, el muchacho que viene de Venezuela, que viene de Panamá, ya tiene que empezar a despedirse de la comida que ellos conocen. Hay opciones en donde en algunas academias tienen un día para cocinar la comida de su origen, y hay un día tacos, otro día arepas para los venezolanos y así sucesivamente. Pero existe el otro elemento ulterior que muchos atletas no conocen, y es que ya en un nivel de esa competición, el individuo tiene que comer totalmente diferente. Entonces, no solo es que tú puedes tener la ventaja de comerte un McDonald's, es que aquí inclusive vas a tener que comer vegetales más que otra cosa, vas a tener que comer proteínas y empezar a ingerir toda una dieta, ¿verdad?, que se te va a colocar para que tu cuerpo pueda tener la respuesta que se espera. Te puedo poner un ejemplo. Es un tema complejo, porque para muchos es difícil no poder volver a remembrar con esos alimentos que ellos conocen, con esa memoria que ellos tienen de lo que pueden comer, y tener que enfrentarse a una dieta que a muchos no les gusta, pero que sobre todo es peor en Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede con estos muchachos que tienen que de repente, tienen un día libre, tienen una semana libre? Gran parte de las quejas de los staff implica, por ejemplo, de los conditioners, que muchos de estos muchachos se van a la casa y regresan con 30 libras por encima del peso, porque entonces los padres lo ven flacos, entienden que ellos deben estar pasando mucha hambre. Ellos intentan nutrirlos desde el punto de vista de lo que ellos entienden que es nutrición, que en el caso del dominicano es estar gordo, estar colorado, y de repente cuando regresan a las instalaciones no tienen el mismo desempeño. Entonces también implica que esta capacidad de ajuste y de adaptación ellos la puedan integrar en ese plan al que me estoy refiriendo. Todo parte de un plan. Y si tú no tienes conciencia de eso está incluido en el contrato. Está incluido en el contrato que no puede comer. Que no puede comer. Exacto, que cuando usted esté de vacaciones usted no puede regresar con 30 libras. Eso no se pone en un contrato. No se pone en contrato, pero ellos saben, ellos se deben cuidar su físico. Deben cuidar su cuerpo. La parte más importante del atleta es su físico. Ese es su templo. Mira. Y así mismo como se le da de baja en las organizaciones de liga menores, nosotros también las academias le damos de baja entonces a los muchachos. Claro. Yo preguntaba, Héctor, ¿qué cuesta formar uno de esos atletas? Porque volvemos a lo mismo, esto es un negocio en el cual la materia prima es el atleta. Mira, es que hay muchos factores y cada muchacho es uno. Mira, para ponerte ejemplo, un caso particular. Yo tuve que llevar el año pasado a un muchacho a operarse de la mano a donde el cirujano de los Yankees de Nueva York. Ese muchacho no tiene seguro. Ese muchacho hay que pagar esa operación en efectivo. Pero es un caso también que no es común. Excepcional. Una lesión que le pasa mucho al jugador de béisbol, sobre todo porque hay unos huesitos pequeñitos en la mano, muy pequeños. Sumamente complejo. El impacto de bateo sí. le pasa. Y bueno, hubo que llevarlo a Nueva York, muchachos, a operarse. Una operación. ¿Y ese dinero de dónde se recupera? Ese dinero viene, si el muchacho firma, entonces uno se recupera dentro de lo que uno va a generar con la muchacha. Firma. ¿Y si no firma? Sí, firma. Es un negocio. ¿Y si no firma? Si no firma, nada, ya.
Es un negocio El bolsillo de Héctor, el bolsillo de alto riesgo. Ok, mira, eso es un punto que no se ve. Es como Anaíma, un salto de fe. tú estabas contando lo que pasó con uno de tus sobrinos. Esto es un poco para que entendamos por qué Dotel se lleva a la mamá, Vladimir se llevaba a la mamá, por qué hay que cargar con los calderos, por qué hay que cargar con la greca. Ok, mis dos sobrinos mayores, ellos jugaron profesional, entonces no alcanzaron el sueño de jugar en grandes ligas, pero mi sobrino mayor, él es coach de grandes ligas, asistente a hitting coach en el equipo de grandes ligas de los Phillies. Mi sobrinito ya él es casado, tiene su esposa y todo, pero por asunto del COVID, él viajó solo, sin su esposa, sin sus hijas, y él no es tan diestro en la cocina. Entonces, el pobrecito vive en Utah. Vino a Filadelfia, él viene a la temporada a vivir a Filadelfia y entonces, tía, he pasado trabajo, está hambre y he comido tan mal y no sé qué cosa. Y entonces yo me mandé corriendo, manejé 2 horas y fui a llevarle un locrio que le hicieron. Le dije, ese locrio te tiene que durar 3 días. Y el domingo, no te lo comas le dije, no te lo comas de una sentada. Que te conozco. Y eso te tiene que durar 3 días, que vamos a venir y te vamos a hacer una comida por la semana completa para que la frises. Él es un poco diferente a su hermano porque su hermano cocina. Es como estaban diciendo los demás. La mayoría de los muchachos, ellos cocinan. Tienen que cocinar a veces en una plancha. Es una realidad. Conectan la plancha y ellos cocinan. Ellos ahora con YouTube llaman a sus mamás. Se burlan de mí porque yo soy terrible, yo lo único que sé es el negocio, pero yo no cocino. Entonces llaman a sus mamás y le enseñan a cocinar y ellos hacen de todo en una habitación así pequeñita. Matan los chipotles, lo matan donde llegan, ya le cogen miedo porque saben que llegaron los dominicanos a comer arroz y todo ese tipo de cosas. Pero ellos pasan mucho trabajo. Una vez mi sobrino, me acuerdo teniendo más de $20,000 en una tarjeta, estaba metido en un campo que no había cómo ni siquiera pedir una pizza a esa hora y tenía hambre. Y yo le dije, bueno, mi hijo, vete a la nevera, coge un paquete de hielo así, te lo comes, te da 2 golpes en el pecho, tú dices que tú eres un hombre, te acuestas a dormir mañana. ¡Abusadora! Eso. Antes de despedirnos, y muy breve, Andy, estos muchachos están sujetos a que la novia lo votó, a que me hace falta mi mamá. Hemos vivido una situación con Stalin recientemente de la muerte de su esposa. Él se queda viudo con 3 hijos pequeños. Entonces, ¿cómo se maneja eso en relación al desempeño de ese atleta? Mira, yo creo que todo implica ver esto como es. Esto es un trabajo, por un lado, ¿verdad? Además de la pérdida que la persona pueda tener, todo depende del enfoque en la meta. Esta situación lamentable que ocurre en algún momento toca el corazón, la fibra sensible del ser humano, porque no es más fácil para él tener que competir con estos llamados distractores, porque esto es un distractor. Claro. Te saca del balance y del enfoque que en ese momento tú necesitas para poder producir, sobre todo en medio de estas circunstancias especiales que vive la humanidad. Pero yo lo que mi experiencia me ha enseñado estos últimos 10 años es que regularmente con el soporte adecuado, con una ayuda adecuada a tiempo, casi siempre estos muchachos tienen la capacidad, debido a su gran nivel de resiliencia, de sobrepasar las dificultades. Casi siempre se les va a indicar que deben enfocarse en lo que controlan, no en lo que no controlan. El béisbol es 75% lo que tú haces mentalmente, solo un 25% físico, un 20% físico. Es un deporte que contradice las leyes físicas y que por tanto ellos tienen que enfocarse en que ese nivel de productividad sea armónico. Un evento como este, lamentable, pero bueno, tú no lo controlas.
la carrera tiene que continuar, la función debe continuar. Entonces el individuo tiene que tener esa capacidad de resurgir como un ave fénix, yo diría, de las cenizas, pero todo esto va a estar estrechamente ligado al nivel de motivación, al nivel del enfoque en la meta y a qué tan comprometido esté el individuo con su trabajo y con lo que hace. Porque al final, déjame decirte que no solo es el fallecimiento, brevemente te puedo decir, puede ser también una madre enferma, puede ser también una circunstancia adversa que tenga que enfrentar, y si el individuo no tiene la capacidad de sostenerse en una base firme, incluso de la influencia de la familia, el individuo puede perder todo el enfoque y de repente también su desempeño adecuado. Por tanto, muchísimas gracias. Inmediatamente. Muchas gracias a todos, Marcos, Anaima, Héctor, Andy. Creo que nosotros hicimos un formidable programa en la tarde de hoy que permita ver a los atletas, a esos atletas de altísimo rendimiento que son nuestros beisbolistas, que los puedan ver desde la perspectiva de todo lo que estos muchachos y estos hombres tienen que sacrificar para conseguir el sueño de la danza de los millones. Muchas gracias. Espero que ustedes nos acepten una invitación en una próxima oportunidad. Gracias. Reitero, Héctor, Marcos, Andy y Anaima. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Un abrazo. Nos juntamos con ustedes mañana. Quédense con los compañeros del Sol de la Tarde, por favor.